Bienvenido a Sermones en Español, sermones impactantes que serán de bendición. Mi nombre es Edgardo y estarás escuchando mi voz en este sermón. Gracias por seguirnos y suscribirte. Como saben, estamos estudiando lo que llamo la ciencia de la vida cristiana y a veces usamos muchos versículos y enseñamos mucha Biblia. Otras veces simplemente les enseño una fórmula que he utilizado a lo largo de estos años en la vida cristiana y esta noche es una de esas veces. Iba a enseñar sobre el matrimonio, pero como nuestro matrimonio está en crisis desde el domingo, creo que puedo salvarlo antes de la próxima semana, si la señora Hiles no lo está. Espero poder tener todo listo para poder enseñar sobre nuestro matrimonio el próximo miércoles por la noche, pero no quiero decir que nuestro matrimonio se esté rompiendo, está en crisis. Nos hemos estado lanzando piedras el uno al otro toda la semana, eso es lo que quiero decir. Pero esta noche tomaré otro rumbo, voy a hablar sobre el tema de cómo discernir lo correcto de lo correcto. Cómo discernir lo correcto de lo correcto. Abran sus Biblias en Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4. Voy a leer varios versículos y luego les daré esta noche una pequeña exhortación y les daré una pequeña fórmula que utilizo sobre cómo discernir lo correcto de lo correcto. Proverbios capítulo 4, comenzando en el versículo 11. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Miren Proverbios capítulo 8, versículo 6. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Miren Proverbios capítulo 12, versículo 5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Voy a ser muy indulgente esta noche. Les voy a dejar que tomen algunos apuntes, pero solo tomarán lo que les diga que tomen, o se la van a ver conmigo. Así que pueden sacar un pedazo de papel y tenerlo listo. Les voy a dar, en realidad, solo 8 cosas para escribir. Las enumeraré del 1 al 8 y les pediré que escriban, y luego, cuando no estemos escribiendo, esas 8 cosas me gustaría que me escucharan. No es fácil distinguir lo correcto de lo incorrecto, pero es aún más difícil distinguir lo correcto de lo correcto. Y esta noche quiero hablarles sobre la ciencia de discernir lo correcto de lo correcto. Padre Celestial, enséñanos el libro, enséñanos sus principios y enséñanos cómo vivir rectamente en el nombre de Jesús. Amén. Recientemente, todo el mundo ha centrado su atención en el estado de Indiana y realmente en el noroeste de Indiana, en el nacimiento de gemelos siameses. Nacieron 2 bebés conectados por un solo corazón. Creo que también compartían un par de pulmones, ¿no? Pero en fin, un solo corazón. Tuvieron que elegir porque ambos no podían vivir. Así que los padres tuvieron que decidir cuál bebé viviría y cuidadosamente decidieron cuál tenía la mejor oportunidad de vivir. Dándose cuenta de cualquiera que fuera el niño que eligieran, significaría la muerte instantánea del otro niño. Ahora bien, no tuvieron que elegir entre lo correcto e incorrecto. Tuvieron que elegir entre lo correcto y lo correcto. Cada persona en esta sala esta noche enfrenta esta decisión regularmente. No una elección entre lo correcto e incorrecto, sino una elección entre lo correcto y lo correcto. Esta multitud de esta noche es una multitud del miércoles por la noche. Varios miles de personas esta noche en este gran auditorio. Ustedes son el tipo de persona para quienes lo correcto y lo incorrecto son obvios. No son el tipo de personas que eligen deliberadamente hacer lo incorrecto. Si hacen lo incorrecto, usualmente es porque piensan que están haciendo lo correcto, o tropiezan y emocional o apasionadamente cometen un error. Pero todos nosotros, sé que todos los días de mi vida, y lo digo en serio, todos los días de mi vida, tengo que decidir entre una cosa correcta que hacer y otra cosa correcta que hacer. Ayer por la tarde estaba en Tampa, Florida. Vaya, hacía calor allá.
Buenas noches, 34 grados Celsius y la humedad estaba al 240%. De todos modos, tenía varias cosas. Había personas que decían que necesitaban hablar conmigo, necesitaban verme. Tenía suficientes solicitudes de personas, como casi todas las tardes de martes cuando estoy viajando. Tengo suficientes solicitudes de personas donde si tuviera 10 horas entre las 2:30, que usualmente paso un tiempo de preguntas y respuestas, y las 6:30 que voy a la iglesia, tendría alrededor de 4 horas. Y esas 4 horas incluyen tiempo para comer. Esas son 3 horas y se trata de elegir entre lo correcto y lo correcto, amigos. Pero tiempo para comer y luego tiempo para llamar a mi oficina y ver qué problemas deben resolver o qué preguntas pueden resolver aquí y luego dar algunas instrucciones a la señora McKinney para que le pase a otros. También debo tener tiempo para repasar mi sermón para la noche. Y así que probablemente tengo 1 hora y media o 2 horas como máximo que puedo dedicar a cualquiera y siempre tengo al menos 10 horas de solicitudes. Ahora tengo que sopesar eso y tengo que decidir lo que creo que es correcto. Y algunas cosas correctas que no puedo hacer. Tengo que decidir entre lo correcto y lo correcto. Ahora vivo de esta manera. Esta noche les voy a dar los 8 criterios que utilizo. Estos se han utilizado durante años. Estos se han utilizado durante años y años. 8 criterios que utilizo. No puedo decirles que, por ejemplo, ayer por la tarde pasé por estos 8 criterios. Les diré que pasé por al menos uno de ellos y probablemente 2 o 3 de ellos. Pero aquí hay 8 cosas que hago para decidir cuál es la cosa correcta que debo hacer cuando tengo una elección entre lo correcto y lo correcto. Número 1. ¿Cuál es lo correcto mandado? ¿Cuál es lo correcto mandado? ¿Cuál es lo que está mandado? Bien. Cuando escriban eso, mírenme. Hay algunas cosas buenas en la Biblia que debemos hacer. Y son buenas para hacer. Pero hay algunas cosas en la Biblia que están mandadas para hacer. Por ejemplo, se nos manda salir a ganar almas. Eso es un mandato, no hay opción en ese asunto. Se nos manda a orar. No hay opción. Se nos manda a leer la Biblia. No hay opción en ese asunto. Entonces, hago primero lo que se me manda a hacer. Déjeme ponerlo a su nivel. La otra noche un joven vino a mí, un joven universitario casado con hijos, y me dijo, hermano Hiles, ahora bien, alguien no estará de acuerdo conmigo en todo lo que diga esta noche. Encontraré a alguien que no esté de acuerdo conmigo, porque cuando se habla de elegir entre lo correcto y lo correcto, entonces algunas personas van a pensar que uno es correcto y otros no. No les estoy diciendo lo que deben hacer, les estoy diciendo lo que yo pienso y los criterios que utilizo. Un joven vino, está casado, tiene hijos, y dijo, hermano Hiles, tengo un trabajo, estoy aquí en la universidad, tengo un trabajo en una ruta de autobús. Ahora bien, dijo, mi jefe me está exigiendo que trabaje los sábados. Dijo, hermano Hiles, ¿qué debo hacer? ¿Debo trabajar los sábados y mantener mi trabajo para mantener a mi familia? ¿O debo renunciar a mi trabajo y decirle al jefe que no trabajaré los sábados y arriesgarme a perder mi trabajo y seguir trabajando en la ruta de autobús? Ahora bien, no hay mal ahí. No hay mal en absoluto. Si él va y renuncia a su trabajo y trabaja en la ruta de autobús, entonces eso está bien. Si mantiene a su familia y no va a la ruta de autobús los sábados, eso también está bien. No me malinterpreten. Si él hubiera elegido hacer eso, sería una situación completamente diferente. Pero su jefe dijo que tenía que hacerlo o probablemente perdería su trabajo. Ahora, la Biblia es muy clara en cuanto a algunas cosas, pero la Biblia no es clara en cuanto si él debe trabajar en una ruta de autobús los sábados. Conozco iglesias, por ejemplo, que tienen visitación los jueves por la noche y ganar alma los jueves por la noche. Y si vas a ganar alma los jueves por la noche, eres espiritual. Si no vas, eres carnal. Ahora bien, puedes ir a ganar alma los domingos, lunes, martes
martes, miércoles, viernes y sábados, y no ir el domingo y ser un descarriado, o no ir el jueves, perdón, y ser un descarriado, o ir el jueves y no ir el domingo, lunes, martes, miércoles, viernes y sábados y ser espiritual. Ahora bien, la verdad es que no hay nada en la Biblia acerca de ir a visitar rutas de autobús los sábados. Creo que deberías hacerlo si tienes una ruta de autobús. No estoy tratando de perjudicar nuestro programa de otoño aquí. Creo que acabo de escuchar al hermano Young desmayarse también. Y el hermano Moffett está enojado si todavía está despierto. Le dije al joven, hijo, la Biblia es clara en cuanto a que debes proveer para tu familia. Es muy claro. Viniste a la universidad para obtener una educación y para obtener esa educación debes proveer para tu familia. Ahora bien, si tienes que mantener tu trabajo y eso significa trabajar los domingos, yo renunciaría a mi trabajo. Eso es cuestión de elegir entre lo correcto y lo correcto. Ahora bien, ¿cómo decidí cuál de los dos era correcto? Decidí en base de lo que está mandado. La Biblia manda que un hombre provea para su familia y la Biblia no manda que una persona visite los sábados. Puedes hacerlo el martes, miércoles, jueves, viernes, lunes o domingo por la tarde, no importa. Pero estoy diciendo que alguien no estará de acuerdo con lo que dije. No estoy tratando de decirte esta noche qué elegir. Estoy tratando de decirte los criterios que yo uso para elegir. Por ejemplo, se manda que un hijo obedezca a sus padres. Entonces, si tienes que elegir entre obedecer a mamá y a papá o al maestro, obedeces a mamá y papá. No hay lugar en la Biblia donde se manda obedecer al maestro, así que si fuera tú no lo haría. Está bueno esto, ¿verdad, chicos? No estoy diciendo que no debas obedecer a tu maestro, pero si tu maestro te da una orden y tus padres te dan otra, la Biblia dice que obedezcas a tus padres. La Biblia no dice que obedezcas a tu maestro. Ahora bien, es correcto obedecer a tu maestro, pero se manda en la Biblia obedecer a tus padres. Entonces, lo primero que uso al discernir o elegir entre lo correcto y lo correcto es cuál es lo correcto mandado. Por ejemplo, a menudo me dicen esto. Una señora viene a mí y me dice, mi esposo dice que no puedo ir a la iglesia los domingos o los miércoles por la noche. ¿Qué debo hacer? Ahora bien, es correcto ir a la iglesia, ¿verdad? También es correcto obedecer a tu esposo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que toda alma esté sujeta a las autoridades superiores, y la autoridad superior es Dios. Ahora bien, Dios nos dice que no dejemos de congregarnos. Entonces, como el domingo es el día en que nos reunimos, y el día en que la iglesia primitiva se reunía, el día que nuestro Señor eligió, entonces debes ir a la iglesia el domingo. ¿Está bien? Debes ir. Pero la Biblia no dice cuántas veces debes ir a la iglesia el domingo. Entonces le dije, iría a la iglesia una vez el domingo porque se nos manda hacerlo, pero no se nos manda cuántas veces ir. No me malinterpretes, ahora bien, no faltes el domingo por la noche. Estoy diciendo que debes ir a la iglesia el domingo por la noche, debes ir a la iglesia el miércoles por la noche, pero cuando hay una elección entre lo correcto y lo correcto, la Biblia dice que debes obedecer a tu esposo. La Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora tienes una elección entre lo correcto y lo correcto. Siempre elijo lo que está mandado sobre lo que no está mandado. Ahora, me doy cuenta de que he dividido la multitud y algunos de ustedes dicen, hermano, realmente no estoy de acuerdo contigo en eso. Y está bien porque no les estoy enseñando esta noche qué decisión tomar, sino cómo tomar la decisión. Si tu esposo dice no vayas a la iglesia, no debes obedecerlo porque Dios dice que vayas a la iglesia. Si tu esposo dice no vayas a la iglesia 2 veces el domingo, obedece a tu esposo porque Dios no dice cuántas veces debes ir a la iglesia el domingo. Ahora, personalmente creo que no puedes estar bien con Dios y no ser fiel a la iglesia, a menos que haya un conflicto de lo que es correcto hacer. Bien, entonces el primero es ¿cuál es lo correcto mandado? Digan eso, ¿cuál es lo correcto mandado? ¿Cuál es el número 1? ¿Cuál es lo correcto mandado? Ahora, cuando tengo una elección entre lo correcto y lo correcto, el número 2 es ¿cuál es lo correcto elegido por Dios? ¿Cuál es lo correcto elegido por Dios? Ahora, eso significa cuál es lo correcto elegido por Dios para mí. ¿Qué eligió Dios para que yo haga en la vida? Y esta cosa correcta involucra en absoluto lo que Dios me ha elegido hacer. Ahora, por ejemplo, escúchenme ahora, pueden aprender algo si prestan atención. Estoy seguro de que saben más que yo, especialmente ustedes los estudiantes universitarios, saben más que yo, pero tal vez escuchen algo que no sabían o que olvidaron. Ahora estoy diciendo que una esposa, por ejemplo,
Su gran llamado en la vida es ser esposa. Por eso Dios hizo a Eva. Ella debería ser ayuda idónea a Adán. Ahora Dios hizo a Adán para servirle y cuidar del jardín. Hizo a Eva para cuidar de Adán. Muy bien, eso significa que si tiene la opción entre ser una buena esposa y hacer otra cosa que también es correcto, está bien. Es correcto que una mujer sea una buena ganadora de almas, y debe serlo, y está mandada a hacerlo. Pero la primera prioridad para una mujer es ser una buena esposa. Ahora se supone que debes hacer ambas cosas, porque el Dr. Bob Jones Sr. solía decir que los deberes nunca entran en conflicto. Pero estoy diciendo que en mi caso, por ejemplo, Dios me llamó a ser pastor, Dios me ha llamado, y mira, hace 27 años, la noche antes de mi cumpleaños número 40, tomé una decisión para el resto de mi vida. Decidí que iba a hacer lo que pudiera para salvar a Estados Unidos. No me refiero a convertir a todo Estados Unidos, sino convertir a suficientes personas para que Dios no destruyera a Estados Unidos como habría hecho con Sodoma si hubiera tenido a 10 personas justas. Así que decidí hacer lo que pudiera para salvar a Estados Unidos. En segundo lugar, decidí pastorear la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana. En tercer lugar, decidí hacer lo que pudiera para difundir las ganancias de almas en todos Estados Unidos y la construcción de iglesias ganadoras de almas en todo Estados Unidos. Ahora, cuando tengo una opción entre lo correcto y lo correcto, miro la situación y digo, ¿está dentro del alcance del llamado de Dios para mi vida? Ahora, a veces hago algo correcto que no está dentro de ese alcance, pero si tengo una opción frente a mí, aquí hay dos cosas. Esta es correcta y esta también es correcta. ¿Cuál haré? Tengo que elegir entre lo correcto y lo correcto. Tengo que discernir entre lo correcto y lo correcto. Muy bien. Ahora elijo la opción si una de esas dos está dentro del alcance de mi llamado. Bien. Recibo invitaciones todas las semanas. Lo digo en serio, ya sea personalmente o por correo. Cada semana recibo invitaciones para ir al extranjero a predicar. Recibí una invitación el otro día para una gran reunión en el Pacífico Sur. Recibí una gran invitación para una reunión en la India. Recibí una invitación para una reunión en Filipinas, 2 o 3 para Sudamérica, 1 o 2 de Texas. Solo quiero ver si estás escuchando, pero... Ahora, ¿qué hago? No voy al extranjero con frecuencia. Nunca voy más de una vez al año a un país extranjero a predicar. Ahora, me encantaría ir, pero eso no está dentro de mi llamado principal en la vida. Ahora, estoy a favor de las misiones extranjeras y es correcto ir a países extranjeros y predicar el evangelio. Pero ahora, mi llamado básico es Estados Unidos. Así que paso mi tiempo viajando por Estados Unidos. Si tengo la opción predicar en Estados Unidos o predicar en el extranjero, elijo Estados Unidos. Me encantaría ir a ver el ministerio allí del hermano Long que escucharon esta noche. Planeo ir uno de estos años y predicar un par de días para Rick Martin. Me encantaría ver su trabajo en las Filipinas. Me encantaría ir a la Ciudad de México y ver el trabajo allí. Me encantaría ir a nuestros misioneros por todo el mundo. Pero ven, cuando se convierte en una elección entre lo correcto y lo correcto, entonces elijo lo correcto que fue elegido por Dios. Conozco un predicador ahora mismo que es pastor de una iglesia y ha tenido la opción entre dos cosas correctas. Ha tenido la opción entre estar fuera de su iglesia todo el tiempo, bastante bien, 5 días a la semana, y hacer mucho bien, o quedarse allí y pastorear su iglesia. Ahora, Dios lo está llamando principalmente a pastorear esa iglesia. Entonces, su primer llamado debe ser el pastor de esa iglesia. Por ejemplo, ¿alguna vez se les ha ocurrido algo? ¿Alguna vez se les ocurrió que nunca me voy de esta iglesia más de un día completo a la vez? Nunca. Estoy aquí mediodía el lunes, estoy aquí. Más de mediodía el miércoles. Llegué al aeropuerto O'Hare esta mañana, me levanté a las 3:30 de la mañana y tomé un avión esta mañana temprano y estuve en el aeropuerto O'Hare a las 8:30. Llegué al trabajo a las 10. Veamos, me recogieron a las 9:15. Estaba trabajando en la camioneta a las 9:15. Estaré trabajando hasta la tarde esta noche. Trabajaré probablemente 10 a 12 horas hoy. Y parece que viajo mucho, pero nunca me voy más de un periodo de 24 horas. En ocasiones iré al extranjero por un par de días, pero mis viajes son básicamente... ¿Por qué? Porque la elección de Dios para mí es pastorear la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana.
Y así en realidad trabajo en el pastoreo de la primera iglesia bautista Hammond, Indiana, más de 70 horas a la semana. Por ejemplo, nunca preparo un sermón nuevo para predicar cuando viajo. Nunca lo hago. Lo recaliento. Espero poder recalentarlo, pero a veces lo enfrío. Pero siempre preparo algo nuevo aquí. Siempre lo hago. ¿Por qué? Esta es mi vocación. Si tengo la opción entre preparar un sermón nuevo para viajar, eso está bien. Entre tener la opción de preparar un sermón nuevo aquí, eso también está bien. Pero tengo que elegir cuál es lo correcto. ¿Debo estar fresco por todo el país y debo darle al país algo nuevo? ¿O debo estar fresco aquí? Tengo una opción entre lo correcto y lo correcto. Así que elijo lo correcto dentro de mi vocación. Entonces, ¿cuál es lo correcto elegido por Dios? Muy bien, el número 1 fue, ¿cuál es lo correcto mandado? El número 2 fue, ¿cuál es lo correcto elegido por Dios? Escríbanlo si no lo han anotado todavía. 1, ¿cuál es lo correcto mandado? Y 2, ¿cuál es lo correcto elegido por Dios? Muy bien, ¿cuál es el número 1? ¿Cuál es el qué? ¿Cuál es lo correcto mandado? Número 2, ¿cuál es lo correcto elegido por Dios? Ahora, descubran por qué están aquí en esta tierra. Descubran por qué Dios los puso aquí. Por ejemplo, supongan que ustedes mujeres tienen una opción. Supongan que su esposo quiere llevarlas a comer, pero tienen a los niños. Pueden llamar a alguna señora para que cuide a los niños, pero no pueden llamar a esa señora y pedirle que cuide a su esposo. Simplemente no es una buena idea. Entonces, ¿para qué las hizo Dios? Primero, ¿para ser madre? No, para ser esposa. Pueden ser la mejor madre del mundo. Si son mala esposa, son un fracaso, porque el propósito de su vida es ser esposa. Ahora, si tienen que elegir entre lo correcto de la responsabilidad conyugal y lo correcto de las responsabilidades maternales, entonces su primera elección debe ser la que Dios las hizo para hacer. Y eso es lo correcto elegido por Dios. Número 3. ¿Cuál es lo correcto más enfatizado? Estas son cosas que utilizo, las tengo anotadas en mi oficina en este momento. Han estado allí durante mucho tiempo, las he utilizado durante años. ¿Cuál es lo correcto mandado? ¿Cuál es lo correcto elegido por Dios? ¿Cuál es lo correcto más enfatizado? Supongamos que tengo 2 cosas correctas que puedo hacer, pero ninguna de ellas está mandada en cuanto a cuándo hacerlas. Dios dice que debo ir a la iglesia el domingo. Dios dice que debo llevar el diezmo a la iglesia el domingo. Es el mandato de Dios. Está muy claro. Pero Dios no dice todo lo que debes hacer, solo te dice lo que debes hacer, pero no cuándo hacerlo. Ahora bien, en ese caso elijo cuál es el más mandado. Por ejemplo, ganar almas es lo más mandado en toda la Biblia. Es lo que Dios te dice que hagas antes de decirte que ores. Es lo que Dios te dice que hagas antes de decirte que leas la Biblia. Ganar almas es lo más mandado en la Biblia. Así que si tengo que elegir entre estudiar y ganar almas, aunque he programado a ambos, pero si de repente se presenta la opción de elegir entre esos dos, elijo lo correcto más enfatizado en la Biblia. Porque Dios enfatiza más el ganar almas en la Biblia que la oración o el estudio de la Biblia. No me malinterpreten, nunca tendrás que elegir entre ser un ganador de almas y no orar. Nunca tendrás que elegir entre ser un ganador de almas y no leer la Biblia. Pero tal vez tengas que elegir en un momento dado qué debes hacer. Entonces, elijo lo correcto más enfatizado. Bien, número 1, ¿cuál es? Hágame saber cuál es lo correcto mandado. Número 2, ¿cuál es lo correcto elegido por Dios? Número 3, ¿cuál es lo correcto más enfatizado? Repitamos de nuevo. Primero es lo correcto mandado por Dios. Segundo, lo correcto elegido por Dios. Y tercero, lo correcto más enfatizado. Número 4. ¿Cuál es lo correcto más útil? ¿Cuál es lo correcto más útil? Ahora, generalmente, antes de que llegue a este punto, ya he tomado mi decisión. Para cuando haya pasado por lo correcto mandado, lo correcto elegido por Dios y lo correcto más enfatizado, ya normalmente tengo mi decisión tomada. Pero ahora este es el más útil. Volvamos a la tarde de ayer. 6 personas diferentes me dijeron que necesitaban verme esa tarde. Bueno, soy solo una persona. El hermano Kid es más que uno, pero en realidad ha asignado su corazón. No lo sabían, pero es muy pequeño. Pero, en fin, soy solo una persona y ayer por la tarde, 6 personas diferentes necesitaban que tomara su tiempo.
Ahora, ¿cómo elegí? ¿El más importante? No, no. He rechazado al doctor Lee Robertson antes, un martes por la tarde, porque algunos predicadores tenían problemas y necesitaban ayuda. Y vi a algunos predicadores en el campo que necesitaban ayuda porque tenían problemas o iban a perder su iglesia. Y le dije al doctor Robertson que estaba ocupado. Después de eso, él se enteró de lo que hice y me bloqueó. Pero fue gracioso. Ojalá lo hubieras escuchado. Pero estoy diciendo cuál es lo correcto, más útil. Entonces, ayer por la tarde tuve que decidir, ahora, ¿quién necesita más mi ayuda? ¿Cuál de estas 6 personas me dijeron que tenían que verme? Pero no todas podían verme. Solo podía ver una de ellas y darle el tiempo que necesitaban. Tengo que decidir cuál es el más útil. Ahora escuchen con atención. Les voy a decir algo más. Ilustración que creo que es apropiada aquí. En el tiempo de inscripción, tenía algo de tiempo que podía pasar durante la primera semana o 2 de clases. Ahora, había muchas cosas correctas que podía hacer. Había muchas cosas que podía hacer en cada una de las escuelas. Podría haber ido a la escuela de los niños de autobús aquí, podría haber dedicado un día o 2 allá. Podría haber ido a las escuelas autistas de Hammond Baptist y haber dedicado un día o 2 allá. Ahora, tengo algunas cosas correctas. ¿Qué cosa correcta voy a hacer? Ahora, síganme con cuidado. Me di cuenta que teníamos cientos de jóvenes que venían de todo Estados Unidos, que iban a estar tan tristes y extrañando a su casa cuando llegaran aquí. Estudiantes nuevos. Me di cuenta de que nuestros estudiantes de Hammond Baptist, ahora a muchos de ustedes no les va a gustar esto, no me importa si están de acuerdo o no, voy a hacer lo correcto de todos modos, pero prefería que estuvieran de acuerdo conmigo, lo cual es sinónimo de estar en lo correcto. Pero tuve que pensar, está bien, ahora los chicos de Hammond Baptist van a conducir unos pocos kilómetros hasta la escuela. Van a ir a casa a cenar por la noche. Van a dormir en su propia cama esta noche. Estarán con sus propias mamás y papás. Ahora, aquí hay cientos de jóvenes de 18 y 19 años que están lejos de casa por primera vez. Están en el área de Chicago. Nunca habían estado aquí antes. Están en una universidad nueva. No saben en qué habitación van a dormir esta noche. Aún no tienen su cuarto en el dormitorio. No saben quién va a estar en esa habitación esta noche. No saben quiénes serán sus compañeros de cuarto. Y muchos de ellos nunca han estado en nuestra iglesia antes. Y son nuevos en nuestra universidad. Ahora, yo tenía todas estas cosas correctas. Ahora elegí lo correcto que pensé que sería el más útil. Creo que elegí el correcto. Elegí salir a saludar a todos nuevos estudiantes en la Universidad Hyles Anderson y tomarme una foto con ellos. Hice eso no porque fuera lo que quería hacer. Lo hice porque tenía una opción entre lo correcto y lo correcto. Y elegí lo que pensé que era lo correcto y lo más útil. Verán, y esto lo explicaré más tarde, así que esperaré para eso. Pero simplemente estoy diciendo que ese es el cuarto criterio que utilizo, lo correcto que es el más útil. El primer correcto, elijo el ¿qué? Háblenme. ¿Hay alguien en casa? Elijo lo correcto mandado. Segundo, elijo lo que de Dios, lo correcto elegido por Dios, su elección para mi vida. Tercero, elijo el más que, lo correcto más enfatizado, el que más enfatiza en la Biblia. Y cuarto, ¿cuál es el más que? Lo correcto más útil. Número 5, ¿cuál es lo correcto que solo puedo hacer yo? ¿Cuál es lo correcto que solo yo puedo ejercer? Repito, uso estas cosas una y otra vez y lo he hecho durante muchos años. Una fórmula que he intentado seguir. ¿Qué es lo correcto que solo yo puedo ejercer? Ahora, cuando digo solo, me refiero a que nadie podría hacerlo, particularmente una cosa, tan eficazmente como yo podría hacerlo. Algunas cosas que alguien podría hacer tan bien como yo o mejor. Por ejemplo, la iglesia creció y creció y creció. Llegó al punto en que tomaría a una persona tiempo completo solo para ir a los hospitales y ver a los enfermos. Hasta ese momento yo visitaba a todas las personas enfermas. Visitaba todos los hospitales. Hubo un día en que iba al hospital St. Margaret todos los días. Todos los días. Luego llegó el punto en que tenía que ir al hospital universitario, al hospital Wesley en Chicago, al hospital South Bend, al hospital de Crown Point, al hospital de Gary, al hospital de Maryville, al hospital de St. James en Chicago Heights y luego en Harvey.
Ahora miré esto y dije, ahora tengo que dejar algunas cosas. La iglesia se está haciendo enorme. La gente necesita verme. Estaba viendo más de 100 personas en ese momento cada semana en mi oficina para consejería o asesoramiento. Eso es demasiado para que una persona lo haga. No podía hacerlo. No es una cuestión de que no quisiera, pero tengo que dejar algo. Ahora hice una pregunta. Miré a estos hombres y dije, ¿puede algunos de estos hombres aconsejar tan bien como yo? Miré al hermano Claire y dije, alma mía, no. Miré al hermano Jeff y Young. Dije, los trabajadores jóvenes nunca tuvieron sentido. Miré al hermano Keith McKinney. No miré a Roy Moffett. Ni siquiera lo consideré. No. Recorrí la línea y honestamente dije, ¿cuál de estas cosas puedo hacer más mejor? ¿Más mejor? ¿Eso es buena gramática? Ahora lo es. ¿Cuál de estas cosas puedo hacer si la forma en que la estoy haciendo es mejor? Si está bien, más mejor. Y no solo mejor, sino la más mejor. Eso está bien. Miren, amigos, soy el canciller universitario. No obedezco la gramática inglesa. Yo hago la gramática inglesa. Yo la invento. Ahora, un momento. Mira a estos hombres. Veamos sobre la visita al hospital. Algo tiene que irse. Tengo que elegir entre lo correcto y lo correcto. ¿Es correcto aconsejar? Sí lo es. ¿Es correcto visitar hospitales? Sí lo es. Está bien. Mira a estos hombres. Vi a este hombre aquí y dije, creo que John Colston puede hacer casi el mismo trabajo que yo. Ahora hace mejor trabajo, pero puede hacer casi el mismo trabajo que yo en los hospitales. Así que tuve consejería aquí, los hospitales aquí, la gente enferma aquí, la consejería aquí. Ahora es como si fuera una cirugía mayor. Lloré y lloré porque no quería entregar esa responsabilidad. Pero tengo que elegir dónde soy más necesitado y solo puedo hacerlo yo. Por ejemplo, ninguno de estos hombres puede mantener esto a flote aquí organizacionalmente. Estaba en el pasillo y el hermano Fez estaba hablando. ¿Era contigo, Roy? ¿No era el hermano John? Un día el hermano Fez estaba en ese momento y estaba hablando allí. Y yo tenía una gran pila de papeles en mis brazos. Los llevaba a mi oficina y les dije, ¿de qué están hablando? El hermano Fez dijo, estamos hablando de tomar este lugar. Y simplemente tomé todos esos papeles y se los di. Y les dije, bien, aquí están. Él dijo, no, solo estaba bromeando. No, solo estaba bromeando. Ahora, alguien tiene que mantener este gran monstruo en movimiento aquí. Alguien tiene que pagar las cuentas. Alguien tiene que asegurarse de que todo esté en movimiento. Alguien tiene que administrar. Alguien tiene que ser, perdón por el término, pero alguien tiene que ser el CEO. Alguien tiene que hacerlo. No me gusta hacerlo. Preferiría ir a hospitales, visitar a los enfermos. Pero alguien tiene que hacerlo. Entonces aquí está algo correcto y está aquí algo correcto. Tengo que elegir según mi fórmula cuál es la opción que voy a decidir tomar. Así que una es lo correcto que solo puedo hacerlo yo. Por ejemplo, hubo un día cuando tuve el ministerio de jóvenes aquí por un tiempo. Tenía las actividades juveniles. En aquellos días teníamos un buen programa de jóvenes. Planeaba todas las actividades juveniles. Hubo un día aquí cuando estaba a cargo de todos los autobuses. Hubo un día en Garland, Texas, cuando era el director del coro. Ahora tuve que enfrentar a la realidad de que el hermano Borway no podía hacer un trabajo tan bueno como yo, pero podía acercarse lo suficiente para hacer un buen trabajo en el coro. No me crees, ¿verdad? Me duele cuando me dudas así. Pero tuve que llegar al punto en que me di cuenta de que me necesitaban más en la consejería y en la administración de lo que me necesitaban en el departamento de jóvenes o con los autobuses o incluso en Garland dirigiendo el coro. Ahora, cuando dirigía el coro no teníamos un buen coro, no cantábamos afinados, pero estábamos muy organizados. Estábamos juntos, sosteníamos esos libros juntos, éramos como las boinas verdes, excepto por un pequeño problema, no podíamos cantar. Ahora esas son las decisiones que tengo que tomar.
Ahora tú tienes lo mismo. Mira, ¿qué criterios uses no es mi problema? El punto que quiero hacer es que no debes elegir solo lo que más te gusta hacer o lo que más disfrutas. Debe haber una razón para que cuando tienes algo correcto aquí y algo correcto acá, ya hayas decidido inteligentemente qué criterios vas a usar para elegir cuál es lo correcto que hacer y cuál es lo correcto que no hacer. Número 6. No elegiré lo que sea lo correcto más disfrutable. No lo que sea lo correcto más disfrutable. No lo que sea lo correcto más disfrutable. Si hubiera hecho eso, habría elegido a los enfermos. Eso es mucho más disfrutable que intentar mantener las cuentas al día. Es mucho más disfrutable que administrar. Es mucho más disfrutable que ser el oficial ejecutivo de algo. Es mucho más disfrutable, pero no elegiré lo que sea lo correcto más disfrutable. Número 1 es ¿qué? ¿Cuál es lo correcto mandado? Número 2, ¿cuál es lo correcto elegido por Dios? Número 3, ¿cuál es lo correcto más enfatizado? 4, ¿cuál es lo correcto más útil? 5, ¿cuál es lo correcto que solo puedo hacer yo? 6, no elegir lo que sea lo correcto más disfrutable. Sígueme cuidadosamente. Creo en la diversión. Creo en la recreación. Creo en el placer. Pero no creo en el placer por el placer mismo. Creo en el placer por la distracción. Si eso me ayuda a hacer lo que se supone que debo hacer mejor. O mucho mejor. O más mejor. Estoy diciendo ahora, tengo una Biblia que dice, 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Es cierto? ¿Está bien? Eso significa que no debo jugar el fútbol cuando quiero jugar el fútbol. ¿Es cierto? Ah, ya no estás conmigo ahora. Acabas de bajarte del tren, ¿verdad? Eso es lo que dice, ¿no? Entonces, ¿todo lo que hagas es correcto? ¿Todo lo que hagas incluye comer? ¿Sí o no? ¿Todo lo que hagas incluye dormir? ¿Sí o no? ¿Todo lo que hagas incluye jugar al fútbol? Háblame, ¿sí o no? ¿Todo lo que hagas incluye jugar al golf? ¿Sí? ¿Todo lo que hagas incluye pescar? Muy bien, entonces se supone que debo pescar, jugar al golf o jugar al fútbol, comer o beber para la gloria de Dios. ¿Es correcto? Está bien. Ahora, no debo elegir. ¿Es correcto jugar al fútbol? Claro. ¿Es correcto jugar al golf? Claro. ¿Es correcto pescar? Claro. ¿Es correcto ir de casa? Pensaré en eso un rato. No podría matar un venado. No podría. Podría matar un diácono o dos, pero ya he estado ahí. Cállate. Sí, ok. Pero lo que estoy diciendo es que entonces debo elegir aquí entre algunas cosas que son correctas de hacer y otras cosas que también son correctas de hacer. ¿Está bien? No debo elegir lo correcto que sea el más disfrutable. No debo elegir lo correcto que me dé más placer. Quiero que me escuchen con cuidado esto. Cuando decides que solo debes tener placer, cuando necesitas tener placer para poder servir a Dios mejor, entonces has entendido el propósito del placer. Uno de nuestros jóvenes vino a mí no hace mucho para su cita de último año, dentro de los últimos 3 años, y le pregunté, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Y me dijo, quiero ser un jugador profesional de béisbol. Y le dije, Dios no está en eso. Dios no está en eso. Nunca tuvo la intención de que alguien ganara la vida pegándole a una pelota con un bate, especialmente millones de dólares al año. Me dio asco. Estoy diciendo que no tienes derecho, yo no tengo derecho, según la Biblia, hacedlo todo, lo que sea significa lo que sea, ¿verdad? Hacedlo todo y todo significa todo, ¿verdad? Está bien, entonces si tomas un día libre o tomas unas vacaciones, se supone que debes hacer eso para la gloria de Dios. Estamos hablando de una lección avanzada esta noche, pero estoy viendo que si la Biblia es verdad, y la Biblia es verdad, dice que si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso significa que si estoy cansado y no puedo servir a Dios también, debo tomar un poco de tiempo para relajarme y elijo ir a jugar fútbol o elijo ir a jugar al golf, aunque no hago ninguno de los dos. Pero si elijo ir a jugar fútbol o jugar al golf y digo que creo que puedo servir a Dios mejor si lo hago y necesito hacerlo para poder servir a Dios mejor, está bien, pero no elegiré mi correcto según lo que más placer me dé. Te diré algo más también. Si no lo eliges de esa manera, si no lo eliges lo que es correcto para la gloria de Dios, te prometo que te dará más placer a largo plazo que si buscas tu propio placer. Ahora escucha con atención.
Estoy en una habitación de motel. Trabajé como lo hice el lunes por la noche hasta la 1:15 de la mañana. Terminé mi último trabajo a la 1:15 de la mañana el martes. Anoche terminé mi último trabajo a las 12:30. Mi alarma estaba puesta para las 3:30 de esta mañana para levantarme. Dormí 3 horas anoche. Ahora, supongamos que estoy en mi habitación un martes por la tarde, como ayer, y digo que mi mente está un poco cansada. Mi mente no está tan clara como debería estar. Y eso fue lo que pasó anoche. Me quedé despierto hasta la 1:15. Me levanté temprano el martes por la mañana. Prediqué el martes por la mañana. Volví a hablar el martes por la tarde en el almuerzo. Tuve una sesión de preguntas y respuestas después de eso. Tuve 3 sesiones. Pasé un par de horas con las personas que sentí que necesitaba estar más. Regresé a la habitación a las 5 de la tarde. Ahora, ¿qué haré? ¿Trabajaré? Y dije, no creo que pueda predicar como debería predicar esta noche, a menos que tenga algo de distracción. Así que di un paseo. Me compré una cerveza y unos pretzels. A la gloria de Dios, por supuesto. La Biblia así dice, ya sea que bebáis. Estoy bromeando, por supuesto. Pero di un paseo. Ahora fue solo un paseo de unos minutos. Luego volví y me detuve en el pequeño vestíbulo del motel, ahí en la Quinta Inn, deteniéndome en el vestíbulo y tenían café, té y jugo de naranja. Así que me senté, compré un periódico, por 15 minutos me senté allí con la página de deportes, bebí un poco de jugo y tenía una pequeña galleta de brownie allí y comí la galleta de brownie y luego, a la gloria de Dios, comí otra galleta de brownie y luego, a la gloria de Dios, comí otra galleta de brownie. No he glorificado a Dios tanto en mucho tiempo desde la tarde del martes. Ahora dices, hermano House, te sentaste y dijiste que me encantaría dar un paseo. No, no dije eso. Dije que si voy a predicar como debería esta noche, creo que tengo que desconectar la mente de lo que estoy haciendo. ¿Verás? Ahora, amigos, el pueblo de Dios debe vivir para Dios. Y eso significa que tu vida debe estar completamente entregada a Dios. Así que no elegiré lo que sea correcto o más disfrutable. Número 7. No lo que sea lo correcto o más presionado. No lo que sea lo correcto más presionado. Estas son cosas que he utilizado durante muchos años. Puede que no tome las decisiones correctas, pero soy sincero en tratar de usar los criterios que son correctos. Ahora estoy constantemente presionado, constantemente. No hay una semana en mi vida en la que alguien no se moleste conmigo porque no elijo hacer lo que pensaron que debería elegir hacer. No puedo hacer todo. No puedo. Así que tengo que elegir entre lo que es correcto y lo que es correcto. Pero no elegiré lo correcto que más me presiona para hacer. Tampoco elegiré lo correcto que evitará que las personas se enojen conmigo si no elijo lo que me están presionando a hacer. Me niego a hacer eso. No me dejaré presionar. Mira, escúchame con atención. La responsabilidad obligada nunca te presiona. Los pequeños correctos te presionan. Los pequeños correctos te suplican. Los pequeños correctos te asedian. Los grandes correctos nunca lo hacen. Lo he dicho muchas veces. Alrededor del país, el 90% de las personas que quieren verme son personas que no tienen una gran razón para verme. Y son ellos los que dicen, tengo que verte, 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 tengo que verte. Elijo el que tiene estos otros criterios, pero no el que sea lo más correcto, más presionado. Ahora tengo que apurarme. Número 8, lo correcto programado o en horario. Voy a quedarme un rato. Lo correcto programado o que está en un horario. Ahora, no te enojes conmigo. Todos aquí pónganse de buen ánimo. Los quiero. ¿Me quieren? No me quieren. Lo demuestra. Póngase de buen ánimo ahora. Miembros del coro. Si su clase de escuela dominical tiene una fiesta el jueves por la noche, yo elegiría la práctica del coro. Porque la práctica del coro es el jueves. Es lo correcto programado. Porque es lo correcto programado.
Si un ministerio de evangelismo semanal de nuestra iglesia alguna vez entra en conflicto con otro ministerio semanal de nuestra iglesia y algo que no es una reunión regular se presenta en ese momento, elijo el ministerio de evangelismo. Elijo lo correcto programado. He dicho muchas veces que elijo lo correcto programado. La actividad regular semanal frente a la irregular. Por ejemplo, el miércoles por la noche es noche de iglesia. Eso está programado y es a donde voy. El domingo por la mañana y el domingo por la noche, eso está programado. No creo que un cristiano deba viajar los domingos y faltar a la iglesia. Creo que es incorrecto. Un pecado si lo haces. Tenemos una regla establecida para nuestros estudiantes. Si alguien viene aquí y quiere que vayamos a recogerlo al aeropuerto y eso hace que nuestros miembros falten a la iglesia, no les dejamos ir. Que se queden en el aeropuerto cuando termine la iglesia y nosotros mandaremos a alguien a recogerlos. Que se queden en el aeropuerto antes que nosotros no están en la iglesia el domingo por la mañana o el domingo por la noche o el miércoles por la noche. Eso está programado. Ahora bien, puede haber algo más emocionante que no está programado. Escúchame cuidadosamente. Si no lo vigilamos, les enseñaremos a nuestros jóvenes un conjunto falso de prioridades. Y debemos tener mucho cuidado de no proporcionarles a nuestros niños aquí, o a nuestros adultos, por supuesto, oportunidades en las que los animemos a elegir lo no programado sobre lo programado. Me han oído hablar una y otra vez de cuando era niño. Jugábamos el partido de campeonato de béisbol y jugaba el domingo por la noche y yo iba a la iglesia. Y me decían, pero Jack, tenemos iglesia 52 semanas al año. Solo una vez jugamos el partido de campeonato. No me importa. El programa va antes que lo no programado. Verás, la rutina regular es lo primero. Nada por encima de los servicios de la iglesia. Ahora, no me preocupa si tomas estas 8 cosas o no y las haces. Me preocupa que tomes decisiones entre lo que es correcto y lo que es correcto de manera inteligente, espiritual y con carácter. No muchos de ustedes van a tomar una decisión mañana sobre si fumar un cigarro o no. No muchos de ustedes tomarán una decisión esta semana sobre si tomar una bebida o no. Yo lo hice ayer por la tarde, por supuesto, pero la mayoría de ustedes no lo harán porque no estarán tan tensos como lo estuve yo. Ahora bien, amigos, si están de visita, no tomé una cerveza ayer. No, un pequeño martini, pero nada de cerveza. Y me sentí revitalizado con el servicio de anoche. Pero esperen un momento. El éxito o fracaso de ustedes, chicos predicadores, escúchenme cuidadosamente ahora, en el ministerio no será elegir entre lo correcto y lo incorrecto. El éxito o fracaso será lo que elijan entre lo correcto y lo correcto. El éxito de ustedes mujeres como esposas, y uso a ustedes mujeres más que a los hombres porque esa es su responsabilidad básica, pero su éxito como esposa no se determinará por elegir entre lo correcto y lo incorrecto, se determinará por elegir entre lo correcto y lo correcto. Creo con todo mi corazón que una de las más grandes claves de lo poco que he tenido de éxito como predicador es que he tratado de elegir sinceramente lo correcto y no lo menos correcto. No dije lo incorrecto, sino lo menos o lo menos correcto. Y cuanto más correcto hagas, más cosas querrán que hagas. Por ejemplo, me han pedido que lidere todo. Tengo una cita en mi escritorio ahora mismo. Tengo una solicitud para una cita con el alcalde de la ciudad de Hammond. Él quiere una cita conmigo y estoy tratando de encontrar un momento en la que pueda verlo. Ha estado esperando un par de semanas, pero no voy a elegir la cita con el alcalde de Hammond. Ahora escuchen cuidadosamente. Si él quiere verme cuando estoy aconsejando a alguien sobre un problema marital, no lo veré. Les prometo esto. Cuando Ronald Reagan pasó por esta área postulando para presidente de Estados Unidos, llamaron y me preguntaron si sería el anfitrión mientras él estaba en la región de Calumet. Tenía citas que pensaba eran más importantes que ser el anfitrión del futuro presidente de Estados Unidos. Y elegí lo correcto en lugar de lo menos correcto.
y no lo hice. Lo mismo sucedió cuando Richard Nixon postulándose para presidente. Lo mismo ocurrió un año cuando Carter estaba corriendo para presidente. ¡Carter! No lo hice. Esa es una cuestión entre lo correcto y lo incorrecto. Pero ahora, esperen un momento. No entienden las demandas que han estado sobre mi tiempo a lo largo de estos años. Muchas iglesias han muerto porque el pastor eligió hacer lo correcto al unirse a la mayoría moral en lugar de hacer lo correcto y construir su iglesia. Podría mencionar los nombres de 3 de nuestros graduados de la Universidad de Hyles Anderson ahora mismo, cuyas iglesias fueron destruidas porque no eligieron lo correcto. Me han pedido que lidere. Podría contarles sobre otro de nuestros exmiembros del personal aquí, no de la iglesia, sino de las escuelas. Construyó una gran iglesia. Quiero decir, una iglesia realmente grande, y luego le pidieron que liderara la campaña contra la ordenanza de derechos de los homosexuales en su ciudad. Él eligió hacerlo. Ahora, eso es correcto, pero eso no estaba dentro de la elección de Dios para él. Y se envolvió tanto en luchar contra los homosexuales, y su iglesia se desplomó. Finalmente dejó la iglesia bajó de 700 en la escuela dominical a menos de 200 en la escuela dominical, a lo que escuché. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Él escogió lo correcto, pero no escogió lo correcto sobre lo incorrecto. Eligió lo menos correcto sobre lo más correcto. El éxito o fracaso de la vida de cualquier persona que sea cristiano o un cristiano dedicado será determinado por lo que he hablado esta noche. La mayoría de ustedes no se enfrentarán al dilema de lo correcto o lo incorrecto mañana. Ustedes se enfrentarán a lo correcto o lo correcto. Todos estos años he tenido estos 8 criterios. ¿Cuál es el número 1? ¿Qué? ¿Cuál es el primero? ¿El qué? Lo correcto mandado. Lo correcto elegido. Lo correcto más enfatizado. Lo correcto más útil. Número 5, lo correcto que solo puede ser hecho por mí. Número 6, no lo correcto más placentero. Número 7, no lo correcto más presionado. Número 8, lo correcto programado. Tu elección entre lo correcto y lo correcto no determinará si tienes éxito o fracasas en la vida, sino el grado de tu éxito en la vida. La diferencia, escúchame con atención ahora, la diferencia entre el Dr. Lee Roberson y miles de predicadores en todo Estados Unidos no está en su predicación. Creo que hay docenas de ellos que pueden predicar mejor que él. Creo eso. Hay cientos que predican mejor que yo, pero hay docenas que predican mejor que el Dr. Lee Roberson. La diferencia no está en su predicación. La diferencia está en su disposición y capacidad para discernir lo correcto de lo correcto. Me encanta el compañerismo. Me encanta divertirme. Me encanta bromear. El hermano Young te dirá esto. Estábamos en Denver, Colorado, en una conferencia de negocios. Después del servicio, tenía una bonita sala de hospitalidad para los invitados. ¿Sí? Y él tenía a su esposa con él, la cual eligió lo correcto menor al llevarla con él. Pero en fin, después de eso, ahora, yo no como después del servicio, no salgo a comer después del servicio y pasar horas allí. Voy a mi habitación donde trabajo y esa es mi política. Ahora preferiría salir a comer. Me trajeron a esa sala hermosa. Oh, alma mía, preciosísima. Y los mejores predicadores de Estados Unidos estaban allí, no estaban pecando ni tomando malas decisiones. Ellos no pastorean una iglesia de este tamaño. No tienen todas las responsabilidades que yo tengo. No hacen todas las cosas que yo tengo que hacer. Me acerqué y me dijeron, te traeré un plato. Les dije, solo vine a saludar. Y los más queridos amigos predicadores que tengo en la faz de la tierra estaban allí para pasar un buen rato juntos. Y me fui a mi habitación. Ahora, ¿habría estado mal quedarme allí? No. Y fue incluso una buena elección para ellos porque no tienen las responsabilidades que yo tengo. Y habría sido una buena elección para mí. Y tuve que elegir entre lo correcto y lo correcto.
Hago esto en todos los lugares a los que voy. Esta semana tuve la oportunidad de predicar en Pinellas Park, Florida. Nuestro hijo Dave y su familia son miembros de esa iglesia y miembros muy fieles. Él sale a ganar almas con el pastor 2 veces a la semana y son muy fieles miembros de esa iglesia. Y estoy muy orgulloso de él. Tienen 3 de nuestros nietos. No me importa si veo a Dave o a Brenda, pero definitivamente me gustaría ver a mis nietos. Es lunes por la noche. No he visto a mis nietos. Entro a la iglesia. Ellos están sentados en la iglesia. Los veo en la iglesia. Es hora de regresar a mi habitación. Ahora tengo una elección que hacer. Tengo una elección. Tengo trabajo hasta aquí, hasta el tope. ¿Qué hago? ¿Saco a mis nietos a comer o voy a mi habitación? Fui a mi habitación y trabajé. Después de llorar un par de minutos. Al día siguiente los vi un poco. Ahora, algunos de ustedes no estarán de acuerdo con esto. No les estoy pidiendo que estén de acuerdo. Les estoy pidiendo que vivan su vida a propósito. Eso es todo. Ustedes decidan sus propios criterios. Yo decidiré los míos. Mantenga su nariz fuera de los míos. Yo les diré cuáles son mis criterios. Ustedes elijan si los toman o no, pero les diré que son tontos si no tienen un criterio sobre el cual basar inteligentemente y espiritualmente su elección entre lo correcto y lo correcto. Ahora, puede que piense que debía haber sacado a los nietos a comer. Yo pensé que elegí lo correcto entre los 2 correctos. Tal vez no estén de acuerdo con eso. Ese no es el punto. El punto es basarlo en una fórmula predeterminada y vivir su vida de esa manera. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Si te gustaría ordenar alguna predicación o paquete de predicación en formato de libro para obsequiarlo a alguien, te recomiendo que hagas tu pedido por medio de WhatsApp o correo electrónico sermonesenespanol@gmail.com. Recuerda, es con N en vez de ñ. O al teléfono de WhatsApp, que es el +52 33 33 02 40 15. Si este ministerio ha sido de bendición, te recomiendo que nos sigas en las diferentes redes sociales y suscribirte a nuestro canal. No te olvides que tenemos más sermones de varios predicadores que serán de bendición. Activa la campanita para recibir notificaciones cuando saquemos otro sermón. Cualquier donación recibida será donada a nuestra iglesia local para apoyar a los ministerios que apoyan a las comunidades locales. Gracias por tu contribución.